Bendito y alabado santo nombre de Jesús. Quiero, hermano, que me acompañen. Vamos a llegar al trono de la gracia. El tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, en esta preciosa tarde venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, donde tú nos has permitido, Señor, alabar tu santo nombre. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias por este pueblo, Señor, que está sintonizado en esta tarde, que quiere escuchar palabra de vida, palabra tuya, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú pongas una unción fresca sobre mí, Señor. Que cada palabra, mi Dios, que salga de mi boca sean palabras dirigidas por tu Santo Espíritu, mi Dios. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú prepares las mentes y los corazones, Señor, para que tu pueblo pueda recibir tu palabra. Oh, Padre Santo, atamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiera oponerse a tu palabra y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, que está hecho. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en este día, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Señor, confirma tu palabra. En el nombre de Jesús, todo te lo pedimos. Y el pueblo que está en victoria dice, amén. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y como ya ustedes saben, hoy estamos predicando bajo el tema el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Bueno, vamos a leer hasta el 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendecido el santo nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bueno, aquí hemos leído, vamos a ir parte por parte. Dice tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza que nos vamos a ir con el Señor gracias al precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Gracias al Señor nosotros tenemos salvación mediante la sangre de Jesucristo. Él nos ha puesto en paz con Dios. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla, hay dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar en más detalle acerca de esas dos venidas. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que los que durmieron con Cristo van a ir delante de la presencia de Dios. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a venir en las nubes y los que murieron primero van a resucitar de entre los muertos. Y nosotros los que quedamos aquí en la tierra vamos a ser levantados junto con ellos. Dice el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se dice que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La palabra rapto también se usa, pero es una palabra, rapto es como tomar algo a la fuerza. Por eso que la palabra correcta es arrebatamiento. Porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se le dice el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la primera venida que venga nuestro Señor Jesucristo, Él no va a tocar tierra. En el aire Él va a levantar primeramente los que duermen. Luego nosotros los que hemos quedado aquí, vamos a ser levantados juntamente con ellos. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que los que han muerto en Cristo Jesús están durmiendo. Ellos van a ser levantados de entre los muertos. Luego nosotros, los que quedamos en ese momento, vamos también a ser levantados junto con ellos. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Cuando vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Quiere decir que la palabra de Dios nos dice que no sabemos ni el día ni la hora. Y en otra parte dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los muertos en Cristo resucitarán primeros y nosotros nos iremos juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Bendito y glorificado sea el santo nombre de Jesús. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 51 y 52. Y nos dice, he aquí, esto es Pablo escribiéndole a los corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que no todos dormiremos. Cuando venga el Señor van a haber personas que van a estar vivas. Y los que quedemos vivos vamos a ser transformados. Vamos a tener un cuerpo que no va a tener necesidad de medicina. Vamos a tener un cuerpo que no se va a deteriorar. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todo el que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia va a ser transformado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Se irán todos los de la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia?
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 40 y 41. Mateo capítulo 24. Versículo 40. Vamos a leer hasta el 42. Está bueno el 42 también. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí estamos viendo que van a haber dos personas en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando aquí? Muchas personas dicen que el incrédulo se quedará y también el creyente. Y esa es una posible interpretación. Pero aquí también está hablando de dos personas que están buscando de Dios. Uno está tibio y el otro está caliente para la obra de Dios. Hay uno que está haciendo la voluntad de Dios, mas sin embargo el otro no está haciendo la voluntad de Dios. Quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios. Es, por ejemplo, hay personas que cantan para el mundo y hay otros que cantan solo para Dios. Dice la palabra de Dios que el que quiere hacerse amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. No podemos servirle a dos señores. O le servimos al Señor o le servimos al mundo. Pero hay personas que quieren tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Por eso nos dice la palabra que el cristiano se conoce por su fruto. Y cuando Cristo venga, Él viene a buscar una iglesia santa. Él viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas. Por eso es importante que nosotros afirmemos nuestro camino. Que nos apartemos de toda fornicación, de todo aquello que no agrada a Dios. Por eso nos dice la palabra que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Por eso también dice la palabra que en aquel día muchos dirán: Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Y el Señor le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis. No es simplemente decir que yo soy cristiano, tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Y una vida agradable a Dios es una vida en santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando vamos al libro de Gálatas, vemos las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, empezando en el versículo 17 en adelante, nos muestra la obra de la carne. Ahí habla los celos, la contienda, el adulterio, la fornicación. Entonces tenemos que trabajar en esa área para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia nos podamos ir con el Señor. Entonces aquí vemos que van a haber dos personas. Una va a ser tomada y otra se quedará. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación? En el libro de Daniel, el cual no voy a entrar en mucho detalle, nos habla de 70 semanas, de las cuales 69 semanas se han cumplido. Bíblicamente hablando, una semana equivale a 7 años. Y como se han cumplido 69 semanas hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted comienza a multiplicar 69 por 7, son 483 años. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel capítulo 9, nos habla de 70 semanas. De esas 70 semanas se han cumplido 69, que son 483 años. Quiere decir que de los 490 años, todavía faltan 7 años, que es una semana. Ahora, el reloj profético de Dios
se ha detenido. La iglesia no pasará por la gran tribulación, y lo voy a explicar, y le voy a explicar por qué. Primero, la iglesia no pasará por la gran tribulación porque estamos en Cristo Jesús y no podemos ser juzgados por segunda vez. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, tomados por el Señor, por nuestro Salvador, quien no tuvo pecado. Jesucristo nos hizo justos y perfectos ante Dios a todos los que creen en Él. Si la iglesia tuviera que pasar por la gran tribulación, tendríamos entonces un segundo juicio, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente para justificarnos, y eso es imposible. En 2 Corintios 5:21 nos dice que fuimos justificados. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Hemos sido comprados por precio. Segundo, en la historia de Noé y de Sodoma y Gomorra, eso está en el capítulo 6 y 8, del 6 al 8, en el libro de Génesis. Vemos que Noé, clamando de que Dios juzgará el mundo, vino por fin el diluvio. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días y 40 noches. Sin embargo, justo antes de que aconteciera el diluvio, Dios hizo que los 8 miembros de la familia de Noé entraran en el arca y escaparan del diluvio. Dios juzgó. Primero Dios sacó a Noé y su familia, lo puso en el barco, y luego vino el juicio. Noé escapó al juicio de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:37, Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así se da la venida del Hijo del Hombre. Dios dejó que Noé y su familia escaparan del diluvio, refugiándose en el arca antes de que él juzgara al mundo. Entonces, si Dios hizo esto, ¿cuánto más hará una vía de escape de la tribulación para aquellos que Jesucristo compró con el precio de su propia sangre y selló con el Espíritu Santo? Ahora vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Aunque la vivía ahí por su propia voluntad, entre Sodoma y Gomorra, sin embargo, sabiendo Dios que era un hombre justo, salvó la vida de Lot y su familia cuando hizo llover su juicio. No fue hasta que los ángeles lo llevaron a salvo que él soltó el fuego y el azufre. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 19, del versículo 15 al 29. Así rescata Dios a quienes ha escogido, a quienes han confiado en Él por fe. Y así nosotros, los que hemos sido justificados por la preciosa sangre de Jesús, también escaparemos a la tribulación. Otro punto. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, del 1 al 3, vemos que solamente la iglesia se presenta, se muestra, se habla de la iglesia en el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al 3. Pero del capítulo 4 al 19 no se menciona la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Solamente se menciona del capítulo 1 al capítulo 3, se habla de la iglesia. Del capítulo 4 en adelante no se habla de la iglesia. Bendito y glorificado el santo nombre de Jesús. Cuando usted va a Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21. Seguimos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lucas, capítulo 21, perdón. Vamos a leer del versículo 34
al 36. Lucas capítulo 21 del 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de la tierra. El versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, otra la palabra, de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nos dice que tenemos que velar, tenemos que orar en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. De escapar quiere decir que va a haber un escape, pero tenemos que estar en oración, tenemos que estar velando, tenemos que estar en obediencia para nosotros poder escapar aquel gran día de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendecido el santo nombre de Jesús. Cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, un libro bastante profundo, del cual estaré predicando muy pronto, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando acerca de profecías que se han cumplido. Vamos a estar hablando de las profecías que no se han cumplido todavía. Vemos que está lleno del juicio de Dios. Pero para nosotros poder escapar, tenemos que mantenernos en oración, tenemos que estar alerta. Tenemos que hacer que la prioridad de nuestras vidas sea Dios. Si Dios no es la prioridad de nuestras vidas, yo les aseguro a ustedes, conforme a la palabra, que nosotros no nos iremos en el arrebatamiento de la iglesia. Porque Cristo viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Entonces debemos estar velando, debemos estar orando y asegurarnos de que Dios sea primero en nuestras vidas. Muchas veces estamos afanados con el trabajo, muchas veces estamos afanados con los hijos. Claro, debemos atender nuestras responsabilidades como padres. Pero debemos darle siempre al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces el primer lugar lo toma el trabajo, muchas veces el primer lugar lo toma el esposo, muchas veces el primer lugar lo toman los hijos. Muchas veces el primer lugar lo toman las tiendas. ¿Quién es primero en tu vida? Cuando nosotros comenzamos a hacernos ese tipo de preguntas, el Espíritu Santo comienza a darnos la convicción de las cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas, para cuando venga el Cristo de la gloria, nosotros podamos irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Esto se da en un abrir y cerrar de ojos, donde todos vamos a ser transformados, todo aquel que se vaya con Cristo. Luego que la iglesia se vaya, entonces el reloj profético de Dios comienza a caminar, que es un periodo de 7 años, donde van a venir lamentación, donde van a venir tribulación. Es un momento de mucha guerra, es un momento donde van a haber pestilencia, donde van a haber hambre, más de la que hay hoy en día. Y si queremos escapar el momento de la gran tribulación, nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios. Vamos a ir al libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Santo, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Aquí está Pablo hablándonos
inspirado por el Espíritu Santo, que Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Quiere decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces usted dirá, hermano Martínez, entonces eso quiere decir que si no me voy con el Señor, me quedo. Claro que se va a quedar. Ahora, ¿puede usted ser salvo? Claro que usted puede ser salvo. Pero entonces, para usted poder ser salvo, usted va a tener que pasar por la gran tribulación. El pueblo de Israel, cuando vino el Mesías, lo rechazó y lo entregó a los romanos para que fuese crucificado. Todavía el día de hoy ellos no creen en Jesucristo. Menos de 1% del pueblo de Israel cree que Jesucristo vino. Menos de 1% es cristiano. Pero va a venir la segunda venida del Señor cuando va a tocar tierra. Va a llegar un momento donde el pueblo de Israel va a tener que reconocer al Mesías. Porque va a venir lo que se llama el anticristo. Y cuando Él venga, Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. En este momento el pueblo de Israel tiene todo preparado para el nuevo templo. Y Él va a hacer un pacto de paz, un pacto ficticio, una falsa paz, un pacto por 7 años. Pero a la mitad de ese pacto el anticristo revela su verdadera identidad. Cuando Él pide adoración en el templo. Y el pueblo de Israel no se va a humillar al anticristo. Entonces van a haber muchos que van a tener que dar su vida por Jesús. Van a haber muchos mártires en aquel día. Van a haber muchos de la iglesia que van a tener que pasar por la gran tribulación. Porque han tenido un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Entonces sí, van a haber personas en la iglesia que van a tener que pasar por la gran tribulación. Van a haber personas que si no se ponen la marca de la bestia, que es el 666, no van a poder comprar ni van a poder vender. ¿Te quieres ir con el Señor o te quieres quedar? Es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar diariamente. Usted sabe que cuando Dios hizo el hombre, Dios lo hizo perfecto. Dios le dijo al hombre, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de ese árbol perecerá. Sabemos que la serpiente, el diablo, tentó a Eva. Eva comió y le dio a su marido Adán. Dios le dio un libre albedrío al hombre. Dios no creó robots. Dios creó personas con inteligencia. Dios hizo el hombre a su imagen. Y le ha dado libre albedrío de que si lo quiere servir o no. La pregunta en esta tarde, si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, ¿te irías con el Señor? ¿Está limpia tu casa? ¿Estás sirviéndole al Señor como Él pide? ¿Quién es primero en tu vida? Ya hemos leído que sí, es la voluntad de Dios que la iglesia escape la gran tribulación. Pero sí, van a haber momentos donde van a haber personas que van a ser muertas por su testimonio. Quiero leerle un poquito en el libro de Apocalipsis. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Jehová. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9. Estos son de las personas que también van a pasar. Estos son de las personas que van a estar pasando por la gran tribulación. Aquellos que no se van a ir con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 9. Al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Santo el nombre de Jesús. Aquí estamos viendo personas que van a ser decapitadas por causa del evangelio. Hay personas que van a tener que pasar por la gran tribulación. La gran mayoría del pueblo de Israel va a tener que pasar por la gran tribulación porque el Mesías ya vino y no lo recibieron, más bien lo crucificaron, y así cumplieron todas las profecías que estaban escritas acerca del sufrimiento que él iba a pasar. Entonces nosotros necesitamos afirmarnos cada día más para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros podamos irnos con el Cristo de la gloria, nosotros podamos tener un cuerpo glorificado, nosotros podamos irnos con el Señor. Hay una promesa tan bella en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a buscar, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. Estamos casi terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo voy a repetir una vez más. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cuando Él venga, este es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos al lugar que Él preparó para nosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando el Señor del arrebatamiento de la iglesia. No debemos turbarnos, tenemos que creer en Dios, dice Jesús. ¿Por qué hay que creer en Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros poder agradar a Dios tenemos que tener fe, tenemos que creer que Dios existe. Y Jesús dice que en la casa de su Padre, en la casa de Dios, hay muchas habitaciones, hay muchas moradas celestiales. Y cuando Él venga, nos iremos con Él y estaremos donde Él esté. Así que ya Jesucristo fue para dar un lugar para ti y un lugar para mí. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ya todo ha sido comprado con la sangre del Cordero. El Señor lo que pide es obediencia. Tenemos que orar y velar para escapar de las cosas que van a venir sobre la faz de la tierra. Y para terminar, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Este libro de Apocalipsis es un libro muy bello, gloria del Señor poder. Es un libro donde nos habla de la iglesia, nos habla de las profecías que se van a cumplir pronto, si Dios lo permite, todo a su tiempo. Unos estaremos aquí cuando eso acontezca, otros nos iremos con el Señor, otros dormiremos, pero lo importante es que nosotros estamos en la roca fundamentados. Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, usted ha guardado la palabra de Dios, usted ha sido obediente, usted ha estado orando, usted ha estado velando la venida de nuestro Señor. El Señor promete que nos va a guardar de la hora de la prueba.
Quiere decir que si el arrebatamiento de la iglesia es esta noche y hemos guardado su palabra, el Señor nos va a librar de pasar por la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir el juicio de Dios sobre el mundo entero. Pero la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Muchos que han aceptado al Señor y se han apartado. Si la iglesia se va hoy, ellos van a tener que pasar por la gran tribulación y podrán ser salvos, pero muchos de ellos le cortarán la cabeza. Muchos de ellos van a ser martirizados. En este momento estamos en el tiempo de la gracia. Bendecido el santo nombre de Jesús. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios quiere tratar contigo. Y quiero que sepan que todo lo que nosotros predicamos vendrá a juicio. Dice la palabra de Dios que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse del santo mandamiento. Y al que más se le da, más se le pedirá. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por lo que predicamos, porque también hay juicio para nosotros si no hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. Vendrá juicio. Uno para condenación eterna y otro para vida eterna. Santo el nombre de Jesús. Bendecido sea tu nombre, Señor. Si tú no conoces a Cristo, vamos a hacer una oración en este momento. Dios conoce los corazones, no importa cuál sea tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que no hace una nueva criatura, que todas las cosas son hechas nuevas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Cristo nos perdona, porque cuando nosotros pedimos perdón, Él va al Padre y le dice al Padre: Padre, yo morí por Él. Y Dios dice: no hay problema, porque cuando Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra que cuando Él nos perdona, Él coge nuestro pecado y lo lanza al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Hay otra parte donde dice que Él lo tira detrás de sus espaldas. Y si Dios no se acuerda de ellos, ¿quién soy yo para acordarme de ellos? Si no conoces a Cristo en esta tarde, y si Cristo viene por su iglesia hoy, tú quieres estar seguro de que te vas en el arrebatamiento de la iglesia también. Si no conoces al Señor, vamos a hacer esta oración, y si la haces con fe, creyendo, hoy recibirás salvación para tu vida. Vamos a orar y le pido a los hermanos que se unan conmigo a esta oración. Si no conoces al Señor, haz conmigo la siguiente oración. Padre, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú perdone todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Yo lo acepto y lo confieso como mi Señor y Salvador. Ahora te doy gracias, Señor, por salvarme. Yo recibo la salvación a través de tu Hijo Jesucristo por fe. Ahora te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Ahora te doy gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha dicho esta oración creyendo, desde hoy usted ha pasado de muerte a vida. Hoy usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.